a continuar con nuestro programa de estudio, vamos a continuar con este estudio que estamos haciendo de Dios, de la figura de Dios en la filosofía, en el pensamiento, ¿no? Como hemos venido diciendo en estos días anteriores, pues de una manera muy rápida, muy liviana, ¿no? Porque es absolutamente imposible abarcar en estas clases el pensamiento humano, ¿no? Y su evolución y su desarrollo en todas sus formas y con toda su magnitud, ¿no? Por lo tanto, vamos a presentar o venimos presentando un estudio muy general, ¿no? Que después personalmente cada uno podemos profundizar, podemos estudiar. Bueno, yo he dejado aquí en mi presentación esta frase maravillosa, ¿no? Para recordarnos que ninguno somos sabios, ¿no? Que somos amantes o buscadores de la sabiduría. Esta es una condición del ser humano y Pitágoras lo recoge muy bien en esta frase. Fijaros, ¿no? Si Pitágoras nos decía que él no era un sabio, pues qué podemos decir, ¿no? De nosotros mismos. Pero lo que sí es cierto es que, como hemos venido viendo, el ser humano se ha caracterizado por buscar las respuestas, buscar esa sabiduría. Em, Voy a hablar muy por encima de una cuestión que va a marcar el estudio de hoy y el estudio también de la semana que viene, ¿no? Que es esta revolución científica. Esta revolución científica y cosmológica, bueno, la llamamos así porque es la construcción de el conocimiento que va a estar en todo momento basado en la observación, la experimentación, la especulación racional y que se va a producir, va a tener su punto álgido, ¿no? Durante los siglos XVII y gran parte del siglo XVIII y que va a marcar todo el pensamiento del ser humano a partir de este momento. Va a revolucionar también ese pensamiento humano como vamos a tener oportunidad de ver. El descubrimiento de la razón como modo de construcción del conocimiento, que como nos dijo Rosa, se había iniciado durante los últimos siglos de la Edad Media y los comienzos del siglo XV, va a llegar a este punto culminante en el siglo XVII a través principalmente del establecimiento de las bases cuantitativas y experimentales de la ciencia moderna. Las disciplinas científicas modernas y la elaboración del método científico van a ver la luz precisamente a partir de estos momentos. Y va a llegar pues, con personajes tan importantes y tan fascinantes como Nicolás Copérnico, ¿no? Que nos presenta esa revolución de los cuerpos cosmológicos, ¿no? Esa revolución eh, en la que va a situar principalmente al Sol como centro de nuestro sistema planetario, apartando esa idea de que era el mundo, ¿no? En ese pensamiento de como el mundo creado por Dios, el centro del universo. Él va a plantearnos a través de la observación algo que los griegos ya habían planteado anteriormente, ¿no? Y es que verdaderamente la Tierra no es el centro del universo, sino que el centro de nuestro sistema planetario será el Sol, ¿no? Va a plantear ese modelo heliocéntrico. Nicolás Copérnico es el mejor ejemplo de cómo los pensadores de aquella época tuvieron que enfrentar muchísimos problemas, ¿no? Para poder compatibilizar esta nueva concepción del conocimiento que estaban apenas empezando con las ideas religiosas establecidas.
ya que en muchos casos los nuevos descubrimientos venían a contradecir todo el saber, toda la ciencia, entre comillas, que sostenía la Iglesia. Por otra parte, la Iglesia va a intentar en este momento mantener su monopolio del conocimiento a través de distintos mecanismos como la Inquisición, ¿eh? Que va a estar muy operante, muy operativa en estos siglos, y el control de los libros que se publicaron. Bueno, la revolución científica nos va a traer el desarrollo de un método científico de investigación que va a impactar en todas las áreas del conocimiento, va a formarse con el método inductivo presentado por Bacon. Aparece la matematización, que es matematización de la naturaleza, ya lo vamos a ver, todo se explica a través de la matemática, porque la matemática se considera una ciencia exacta, y comienza a concebirse a la ciencia como un sistema de conocimiento, como hemos visto, diferente de las teorías filosóficas y religiosas que vienen de la Edad Media, que vienen del Renacimiento. Se inicia también la institucionalización de la investigación científica. Entonces, consideramos que las principales características de esta revolución científica van a darse a partir de aproximadamente el año 1543, como digo, cuando Nicolás Copérnico publica La Revolución de los Cuerpos Celestes. En ese momento, esta obra, con la divulgación de esta obra, Copérnico va a refutar esa teoría geocéntrica. Los mayores cambios que se produjeron en el campo de las matemáticas, de la astronomía, de la física y de la química, perdón, van a contribuir al desarrollo de ese método científico que va a impactar, como hemos visto, en todas las áreas del conocimiento. En la medicina se producen numerosos descubrimientos a partir de la disección de los cadáveres. A partir de entonces hay una necesidad de observar, de medir, de analizar fenómenos, estimulando también con ello el desarrollo de nuevas tecnologías. Cuando tenemos esa curiosidad por observar lo infinitamente pequeño o lo infinitamente mayúsculo, van a aparecer esas nuevas tecnologías que van a dar lugar al microscopio, que van a dar lugar a aparatos que nos pueden permitir, como los telescopios, observar el universo que nos rodea. Vamos a descubrir también en este momento que los cuerpos van a estar compuestos por átomos, por moléculas, y no por elementos como el agua, el fuego, la tierra y el aire, que habían sido la base de todo el conocimiento anterior, el conocimiento, los pocos conocimientos que teníamos sobre medicina, etcétera, etcétera, ¿no? También la revolución científica va a traer como consecuencia que comprendamos que los seres vivos son el resultado de un proceso de evolución biológica natural. Y vamos a ver cómo la religión, la superstición basadas en creencias y mitos van a ser sustituidas en parte por conocimientos comprobables basados en el análisis y la razón. Esto es muy importante. Todo esto que hemos hablado, que estamos viendo, va a tener como consecuencia algo maravilloso, ¿no? Y es que se institucionaliza, como hemos visto, la investigación científica, y esto va a dar lugar en Europa, sobre todo, a las distintas academias dedicadas a la ciencia, como la Royal Society, fundada en Londres por Isaac Newton en 1660, pero también la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla en 1697, o también la Academia de Ciencias en París en 1666. La noción de revolución nos indica de entrada el sentido que tiene la reflexión sobre las transformaciones ocurridas fundamentalmente en el siglo XVII europeo. Esta palabra nos evoca
cuando hablamos de revolución, una ruptura más que un proceso lento y gradual, un momento en el que ocurre una separación entre lo que podríamos llamar un antiguo régimen de conocimiento y la emergencia de algo nuevo. Todo este proceso se va a conocer como las dos culturas. Los aportes que trae para nosotros la revolución científica, como hemos visto, son muchos, en medicina, en las matemáticas, etcétera, ¿no? A partir de las investigaciones, por ejemplo, en la astronomía, de Copérnico, y luego las de Johannes Kepler, de Galileo, de Descartes, de Huygens y Newton, se abandona esa concepción aristotélica de la que hemos hablado y se crean nuevas teorías a partir de la observación y a partir de la matematización. Se realizan todos estos progresos. En 1543, hablando de la medicina, Bersalio publicó De Humani Corporis, en donde describe la estructura y funcionamiento del cuerpo humano. Harvey nos habla del descubrimiento del sistema circulatorio. Aparece esa necesidad de medir, de observar todo lo que vemos. Toda esta revolución científica y cosmológica va a dar lugar a lo que vamos a empezar a ver, que es el racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica que va sobre todo a acentuar el papel que tiene la razón en la adquisición del conocimiento. Va a contrastar con el empirismo que veremos luego, que va a resaltar el papel de la experiencia, sobre todo en el sentido de la perfección. El racionalismo se va a desarrollar en la Europa continental durante los siglos también XVII y XVIII. Tradicionalmente, vamos a considerar que, o se considera que el racionalismo llega de la mano de René Descartes y su expresión pienso, luego existo. Descartes decía que la geometría representaba el ideal de todas las ciencias, ¿no? Y también la filosofía. Aseguraba que solo por medio de la razón, esa confianza en el poder de la razón, se podían descubrir ciertas verdades universales. A partir de esas verdades se podría deducir el resto de contenidos de los contenidos de la filosofía y de las ciencias. Manifestaba que esas verdades evidentes en sí eran innatas. Fijaros qué interesante, no derivadas de la experiencia. Eran ideas innatas. Fijaros, habla de la razón, habla también de las ideas innatas, algo que vamos a ver desarrollarse a lo largo del libro de los espíritus de una manera muy clara. Vamos a ver cómo estas ideas son recogidas de alguna manera por los espíritus. Este tipo de racionalismo fue desarrollado también por otros filósofos europeos, de los que vamos a hablar luego un poquito, como Spinoza y Leibniz. Y se opusieron a ella pues, los empiristas británicos, ¿no? Como Locke y David Hume, que creían que todas las ideas, todo nuestro conocimiento procedía de nuestros sentidos. El término racionalismo tiene un significado muy amplio. En general, llamamos racionalista a toda posición filosófica que prima el uso de la razón frente a otras instancias como la fe, la autoridad, lo irracional, la experiencia empírica, etc. El racionalista, todo aquel que cree en el fundamento, que cree que el fundamento, perdón, el principio supremo es la razón. Junto con ello, cabe ser racionalista en relación con un género de cuestiones y no serlo en relación con otro. Sostenemos, o sostiene el racionalismo, que la fuente de conocimiento es esa razón dada por Dios y rechaza la idea de los sentidos. Esto también es muy interesante, porque dice que los sentidos, lo que nosotros percibimos a través de los sentidos, puede engañarnos. Así que el racionalismo defiende las ciencias exactas y muy concretamente
las matemáticas, ¿no? Vemos aquí la utilización del método lógico matemático para explicar los razonamientos del empírico y confirmarlos cuando ello es posible. Descartes quería volver a la filosofía en un conocimiento científico, por lo tanto, darle ese método científico, por lo que se basó en las matemáticas que se consideraban y se siguen considerando, ¿no?, una ciencia exacta, una ciencia segura. Por ello, se dio la tarea de describir el principio de la matematización en su libro Discurso del método para realizar una investigación filosófica. Entonces el método, vamos a ver que consiste en, en cuatro reglas. La evidencia, que nos dice que solo es verdadero todo aquello que no emite ninguna duda al pensamiento. El análisis, que es reducir lo complejo a partes más simples para entenderlo correctamente, es decir, aquellos sistemas que son complejos, irlos desmembrando, haciendo de ellos partes un tipo de pensamiento más simple para poder entender. La deducción, que es permitir a la operación racional deductiva el peso de la investigación para encontrar las verdades complejas a partir de la deducción de las simples, y la comprobación. Comprobar si lo descubierto a partir de la razón fue conseguido a través de estas reglas antes mencionadas. Esto vendría a ser un poco la propuesta de René Descartes. René Descartes es el filósofo moderno por excelencia, ¿no? Produjo una ontología en la que todo era materia, no dejaba espacio para el vacío y en la que todo estaba en movimiento. Para la materia, como extensión, era espacio. Ir quedándoos con algunos conceptos, ¿no?, porque no podemos olvidar que estamos delante del estudio del libro de los espíritus, estamos en las causas primeras, estamos viendo cómo era este pensamiento, cómo ha ido evolucionando este pensamiento y cómo muchos de estos pensamientos los vamos a encontrar, como he dicho antes, recogidos a lo largo de la obra que estamos estudiando. Su preocupación se orientaba hacia las causas primeras, para desde allí poder establecer un aparato analítico capaz de dar cuenta del mundo. Su camino, que es el método, se inicia con la duda. Desde aquí no da certeza de nada, salvo de su pensamiento. Fijaros qué interesante. Él parte, como el propio Kardec, como los propios espíritus, en esta revelación de las causas primeras, para a partir de ahí establecer un método basado en la razón y que se inicia con la duda. Vamos a ver todo el tiempo cómo Allan Kardec pregunta a los espíritus, vuelve a preguntar, requete pregunta, reformula las preguntas a partir de las dudas, a partir de la búsqueda, ¿no?, de esa verdad que los espíritus vienen a traer para nosotros. Va a utilizar este método que nos propone René Descartes, este filósofo moderno por excelencia. Entonces, Descartes va a iniciar su discurso del método afirmando que ha estudiado con y de los mejores, y que de ninguno de los maestros ha podido llegar a responder satisfactoriamente las preguntas fundamentales. ¿Cuáles son esas preguntas fundamentales? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Se trata de un paso anterior a la duda, duda sobre su cuerpo, quedándose solo con la certeza que le da la razón, el pensamiento. De esto se desprende que su idea de conocimiento pasa por el escrutinio de la razón y no del mundo, en oposición, por ejemplo, a Francis Bacon. Habiendo recibido su primera formación de mano de los jesuitas, no fue difícil para él colocar primero el pensamiento y luego el mundo, es decir, primero el logos, la razón y la palabra. Y tenemos también a Newton, que va a ser uno de los opositores a Descartes, ¿no?, porque no se va a preocupar tanto por las causas primeras. De allí que no se detenga a explicar, por ejemplo, la causa de la fuerza,
sino a tematizar esta última. Para Newton parece claro que la causa primera es el Dios cristiano. Y justo por esto va a ser muy criticado por los seguidores de Descartes, para quienes Newton retrotrae la ciencia al tiempo de las causas ocultas, es decir, como Dios es incognoscible, es una causa oculta. Por lo tanto, ven aquí un retroceso. Tradicionalmente se suele afirmar que Newton, que este interés de Newton por las causas segundas va a marcar el inicio de la separación entre la ciencia y la filosofía, o la ciencia y la religión. Como dijimos antes, por consecuencia, como hemos dicho antes, ¿no? Va a ser la consecuencia, esta separación entre la ciencia y la religión. Esta afirmación resulta funcional a una ciencia que sin apellido sigue pensándose a sí misma como secular, cuando eh, cuando de alguna manera reconoce que no fue que produjo y no fue precisamente un mundo y un conocimiento apartado de la metafísica y la religión. Todo lo contrario, la revolución científica como proceso fue un proceso largo y lento, en el que la ciencia pasa de su cristianización a este momento de occidentalización, un proceso en el que aún hoy sus supuestos metafísicos se mantienen intactos, ¿no? El pensamiento de Newton en este sentido es muy claro. Esta ciencia, esta revolución científica no da lugar a un mundo y a un conocimiento que hoy podamos decir que está apartado de la metafísica y de la religión, sino todo lo contrario, ¿no? Eh, Aparece como un proceso muy largo, como hemos visto, de muchos siglos, esta revolución científica, pero mantiene intactos los supuestos metafísicos, ¿no? Como podemos observar hoy en día. El racionalismo, para ya terminar un poco esta parte en ética, es la afirmación de que ciertas ideas morales primarias son innatas en la especie humana. Fijaros qué interesante. Estas ideas innatas, ellos consideraban que muchos principios morales eran ideas ya innatas y que son evidentes en sí a la facultad racional. Es decir, no tendríamos estas ideas innatas si no tuviéramos la facultad de pensar, de racionalizar. ¿Mm? El racionalismo, la filosofía de la religión, afirma que estos principios fundamentales son innatos, de la religión son innatos o evidentes en sí, y que la revelación no es necesaria como en el deísmo. Esto es también muy interesante, porque nos dice que estos principios fundamentales de la religión, es decir, la creencia en Dios, la creencia en la supervivencia, en la muerte, la vida en el mundo espiritual, todo lo que vamos a ver de alguna manera en el libro de los espíritus, o de alguna manera no, que vamos a tratar en profundidad en el libro de los espíritus, son innatos, son conocimientos innatos del ser humano, algo que los espíritus van a refrendar. Sin embargo, discrepamos en cuanto a que la revelación, o se pensaban estos filósofos racionalistas, no era necesaria, ¿no? Vamos a verlo después, la semana que viene, cuando hablemos un poquito del deísmo, que es la postura filosófica que tiene la creencia de la existencia y de la naturaleza de deidades o de una deidad suprema a través de la razón y la experiencia personal, en lugar de hacerlo a través de elementos comunes como religiones, revelaciones, fe o tradiciones. Es decir, el deísmo no cree en la necesidad de estas revelaciones, de estas, en fin, sistemas religiosos, etcétera, etcétera. Y esto va a ser también muy interesante analizarlo, porque vamos a ver que la doctrina espírita, conforme vayamos avanzando en este estudio, tiene estos puntos fundamentales. Es racionalista y por ello es deísta. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante para que vayamos investigando.
Vamos a ver a un filósofo muy interesante también y que tendremos oportunidad también de hablar de él más adelante. Era judío, Spinoza, y tenía muy claro que de existir una divinidad, esta pues se respondía a la armonía de las leyes universales que dibujaban la naturaleza. Este pensamiento de Spinoza también nos resuena, ¿verdad?, cuando hemos leído el libro de los espíritus. Eh, una forma de pensamiento que reflejaba el racionalismo emergente del siglo XVII y que va a inspirar a los grandes científicos que cambiarían el rumbo de nuestra historia. Él era una figura intelectual, eminente en vida, que rechazaba el antropomorfismo y concebía esta idea como propia de colectivos infantilizados, ¿no? Es decir, Spinoza no creía en una divinidad con atributos y con rasgos humanos. Era un reconocido también defensor del panteísmo, por eso he dicho que lo veremos más adelante. Ya sabéis que es una palabra que viene del griego, pan, que significa todo, teos, que es Dios, etc. De este modo, Dios se identificaría con el todo como manifestación visible. El filósofo holandés equipararía a Dios con el universo, con la naturaleza, que englobaría la totalidad de la realidad. Dividió a su vez la naturaleza en natura naturans, el Dios o la naturaleza creadora que produce la realidad, y la naturata o naturaleza creada, manifestada, es decir, el producto o fruto material de esa creación. Pero he traído a Spinoza únicamente como un representante de un tipo de pensamiento, de un tipo de idea de Dios que empieza a emerger en estos siglos XVII y XVIII y que va a cambiar efectivamente el pensamiento científico, el pensamiento de la humanidad, ¿no?, entera, va a afectar a este pensamiento de una manera bastante importante. Y como hemos dicho, vamos al empirismo, que es el otro movimiento contrario al racionalismo que aparece en esta época y que tiene sus raíces en la antigüedad clásica, ¿no?, especialmente en la obra de Aristóteles y algunos de los filósofos greco-romanos como Hipócrates en el siglo V Hipócrates de Cos en el siglo V antes de Cristo, Arquímedes en el siglo III antes de Cristo o Galeno ya en el siglo II después de Cristo. Ellos atendían o entendían a lo empírico como el conocimiento útil y técnico de los médicos, arquitectos y artesanos en general, contrapuesto al conocimiento teórico de los ámbitos especulativos y reflexivos de las ciencias en general. Va a surgir, como digo, como escuela filosófica en el siglo XVII y XVIII y si los filósofos racionalistas, como hemos visto, sostenían que conocemos al mundo a través de la razón y sostenían o priorizaban, mejor dicho, como fuente de conocimiento las intuiciones intelectuales de la razón, los empiristas, sin embargo, creían que solo podíamos conocer el mundo a través de la experiencia, a través de la sensibilidad, priorizando como fuente del conocimiento las sensaciones obtenidas a través de la percepción sensible. El conocimiento subjetivo se va a basar en la experiencia de un individuo, en la percepción de la realidad. Y el conocimiento se va a nutrir, según ellos, en base a las experiencias internas, pensamientos, emociones, etcétera, y externas, ¿no?, todo lo relativo a lo material o a lo físico. Por lo tanto, se opone al racionalismo que nos dice que la mente posee ideas naturales, ¿no? Sin embargo, eh, ellos lo ven al contrario, ¿no? Para adquirir el conocimiento hay que proveerse de experiencias, ¿no? El método de aprendizaje, ellos postulan que es experimental, que es inductivo y el empirismo no va a utilizar la moral para describir el conocimiento, sino el sentimiento humano experimentado durante la experiencia. La experiencia
como punto de partida, significa que el conocimiento no puede poseerse a posteriori. O perdón, solo podía, al revés, solo podía poseerse a posteriori, es decir, el conocimiento era una consecuencia de la experiencia, no a priori. Y por eso vincularon esa idea de la experiencia a la experimentación, tal como lo hace Bacon en el Novum Organum. Para los empiristas, lo único posible era la sensación como testimonio de una experiencia externa, a excepción de Locke, que creía que la reflexión era testimonio de una experiencia interna. Locke fue el primero en decir que la mente humana era similar a una hoja en blanco, a una tabula rasa, en la que las impresiones externas quedarían grabadas después de haber sido experimentadas. Kuhn, por otro lado, fue quien revolucionó la idea de la causalidad, es decir, que la causalidad era una ficción impuesta por la mente. Lo mismo llegó a hacer con las ideas de sujeto, de sustancia, consideradas hasta entonces como ideas innatas. Según el idealismo, eran las ideas con que nacían los seres humanos. Como hemos visto, se contrapone al racionalismo y fue de gran influencia este empirismo para muchos pensadores de la época. Este movimiento niega, por supuesto, que la verdad absoluta sea algo alcanzable para el ser humano y asimismo rechaza el conocimiento adquirido por el método científico. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante. Niegan ese conocimiento porque está basado en la observación, está basado en lo objetivo y ellos sostienen que el conocimiento se adquiere a través de la subjetividad, de lo subjetivo, que es con lo que logramos fijar ese conocimiento en nuestras mentes, ¿no? Bueno, pues vamos a ir ya muy rápido para ver un poquito la ilustración. Aquí sí que hay un cambio inmenso de paradigma, pero que viene nutrido por todo esto que estamos hablando. Fue un movimiento intelectual que se desarrolló a partir del siglo XVIII en Europa y que va a tener una gran influencia no solamente en el campo de la ciencia, en el campo de la cultura, en el campo de la filosofía, sino que va a traer asociado va a influenciar grandemente aspectos científicos, económicos, políticos y sociales de la época, porque va a dar lugar eh, a algunos movimientos históricos que son muy importantes, ¿no? Vamos a ver que es un pensamiento, o sea, este movimiento ilustrado va a inspirar profundos cambios, como decimos, culturales y sociales, que van a dar lugar a la Revolución Americana y a la Revolución Francesa, algo que para nosotros también resulta muy interesante en cuanto a la figura de Kardec, en cuanto a al contexto social, al contexto histórico, ¿no?, en el que se va a desenvolver Allan Kardec. Y es un movimiento que va a ser muy activo, principalmente en Francia, en Alemania y en Inglaterra. Los pensadores ilustrados son llamados iluministas y ellos se van a preguntar acerca del mundo que los rodeaba a través de la razón, que era considerada la luz que iluminaba el conocimiento y que podía de alguna manera terminar con la ignorancia. Debido a que este movimiento va a tener lugar principalmente en el siglo XVIII, es que conocemos este siglo XVIII como el siglo de las luces, ¿no? Vamos a volver a encontrar aquí el conflicto, ¿no? Porque los filósofos ilustrados, ellos, como ya hemos dicho, creen o piensan que todo el conocimiento podía ser alcanzado por medio de la razón. Y esto entraba en conflicto con los dogmas religiosos y con los fundamentos hereditarios de la autoridad política, ¿no? Porque la ilustración va a traer no solamente una revisión de todos los dogmas religiosos, sino también de
la política, se va a cuestionar el poder, se va a cuestionar el poder de la Iglesia, se va a cuestionar el poder de los reyes. Por eso es que hemos dicho que desembocaría este movimiento ilustrado en estos procesos revolucionarios, como es la independencia de los Estados Unidos en 1776, la Revolución Americana y la Revolución Francesa en 1789. En aquellos años el dogma religioso sigue siendo muy influyente, muy influyente en cuanto al modo de entender el mundo, pero esta serie de hechos que hemos visto, el racionalismo, el empirismo, la revolución científica y cosmológica, van a modificar esas bases del conocimiento que pondrían en entredicho la autoridad eclesiástica, la autoridad católica y liderarían, ¿no?, este camino para la formulación de las nuevas ideas ilustradas, que son el movimiento humanista, que había devuelto la centralidad al ser humano frente al principio religioso de que Dios era la medida de todas las cosas, y esta revolución científica de la que ya hemos hablado. Como hemos dicho, nos dice Immanuel Kant qué es la ilustración. La ilustración significa el abandono del hombre de una infancia mental de la que él mismo es culpable. Infancia es la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otras personas. Esta puericia es culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda ajena. Sapere aude, atrévete a saber. He aquí la divisa de la Ilustración. La Ilustración va a traer por bandera ese combate contra la ignorancia. Postulan que el conocimiento humano combatiría esa ignorancia, que combatiría la superstición, que combatiría la tiranía para construir ese mundo mejor. Entonces, significa ese abandono que nos dice Kant del hombre, de esa infancia mental a la que estaba sometido. La Ilustración fue especialmente importante, como vemos en Francia, como he dicho, en Alemania. También hay un movimiento iluminista italiano. Uno de sus máximos representantes es D'Alembert, ¿no?, que lo discutió, analizó y agitó todo, desde las ciencias profanas hasta la metafísica, los fundamentos de la revelación, a las materias del gusto, desde la música hasta la moral, desde las disputas escolásticas de los teólogos hasta los objetos de comercio. Es decir, D'Alembert lo puso todo patas arriba. Él nació en París el 17 de noviembre de 1717 y desencarnó el 27 de octubre de 1873. Él fue un matemático, un filósofo y un enciclopedista francés, uno de los máximos exponentes del movimiento ilustrado, junto a Diderot, ¿no? Él fue responsable por crear esa famosa enciclopedia, el enciclopedismo francés, y por su labor en el campo de las matemáticas relativo a las ecuaciones diferenciales y a las derivadas parciales. Son un poco los pensadores de la Ilustración más eminentes, pues podemos nombrar algunos de los espíritus que nos traerán después esta tercera revelación, que es el espiritismo, como Voltaire, como Rousseau, como Montesquieu. También en Gran Bretaña y en las colonias americanas se destacaron pensadores como David Hume, Adam Smith, Thomas Jefferson, John Locke, y en Alemania, por supuesto, Immanuel Kant, en Italia, Cesare Beccaria. En España, por cierto, fue muy relevante también el pensamiento de Gaspar Melchor de Jovellanos. Para Denis Diderot, las ciencias naturales no se distinguirían por buscar un porqué, sino por encontrar soluciones a través de responder al cómo. Se dedicó a los más distintos ámbitos de la ciencia. Sus intereses abarcaron la química, la física, las matemáticas,
así como también y sobre todo la historia natural emergente en aquel momento. Aparecen las primeras descubrimientos fósiles que van a dar lugar a que que los naturalistas empiecen a plantearse eh, con la aparición de estos primeros registros fósiles, que no fueron los primeros, porque ya los griegos habían dejado constancia de ello, pero que sí llamaron la atención de estos ilustrados, de estos naturalistas, planteándose, empezando a plantearse algunas ideas relativas a la evolución de las especies que culminarían después ya con Darwin, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, eh, por ello, Diderot va a formar parte de ese espíritu liberal, intelectual del siglo XVIII, ¿no? Que va a mantener que va a estar manteniendo y participando activamente de todas las discusiones y formación de las teorías de su época. Él se mantiene, es verdad que se va a mantener en una postura materialista, pero no dogmática, ¿no? Que vamos a ver después en algunas de sus, que vamos a ver reflejadas en algunas de sus obras. Pero ¿cuáles son las características de este pensamiento ilustrado? Bueno, pues el pensamiento racional, ¿no? Como hemos visto, se considera que el uso de la razón era el único medio para alcanzar esa verdad, para poder comprender el mundo, por lo que se abandonaron los dogmas religiosos, las creencias que no se sostenían en la observación empírica y en la lógica. Se va a poner el conocimiento como el único camino de progreso. Los descubrimientos científicos, las innovaciones tecnológicas van a ser consideradas un estímulo para el progreso tanto moral como material, porque eran capaces de mejorar la vida de las personas y conducirlas hacia la felicidad como consecuencia de este camino de progreso, del conocimiento, de este desarrollo y estímulo para la tecnología, para las nuevas herramientas, dará lugar posteriormente a una época también muy importante que es la revolución industrial a mediados finales del siglo XIX. La enunciación de las leyes de la naturaleza es otra de las características, otra de las aportaciones de este pensamiento ilustrado. Todos los estudios, todos los experimentos realizados mediante el método científico van a permitir explicar fenómenos hasta entonces inexplicables o tradicionalmente o que tradicionalmente fueron explicados o interpretados por las doctrinas religiosas o por la teología. De este modo, se van a formular leyes de la naturaleza como las leyes de la mecánica de Newton. Empieza el hombre a tener un acceso a una comprensión mayor del mundo, no del mundo en el que vive, sino del mundo que le rodea, a través del conocimiento del universo, de las leyes que lo rigen, algo tan importante también para la evolución del ser humano. Aparece el enciclopedismo, que es la recopilación de ese conocimiento y su divulgación que se va a realizar a través de las enciclopedias con ese objetivo que hemos visto antes, ¿no? De combatir con la luz la ignorancia. La expresión más elocuente de todo eso fue la enciclopedia compilada en Francia, como hemos visto, por D'Alembert y por Diderot, que que se sostenían en el argumento de que el conocimiento estaba asociado a la libertad. Como hemos visto, este movimiento iluminista, este movimiento ilustrado, va a dar lugar a esas dos revoluciones que van a cambiar para siempre también la historia de la humanidad. El antropocentrismo, ¿no? Se recupera el principio de ese humanismo renacentista, según el cual el hombre era el centro de la existencia o el motivo principal de cualquier reflexión relativa al conocimiento, relativa al universo, contra las doctrinas teológicas que ponían únicamente el foco en Dios, ¿no? Este antropocentrismo no tiene nada que ver con
con lo que podamos estar pensando acerca, ¿no? Aunque dio lugar también, ciertamente, luego a algunos movimientos filosóficos que apartaban a Dios, ¿no? Del foco. Pero fundamentalmente lo que el antropocentrismo buscaba era saber cuál era, indagar en cuál era nuestro papel en el universo. ¿Qué papel juega el hombre, el ser humano, dotado de razón, dotado de pensamiento crítico, mm, un ser humano libre? ¿Qué papel jugaba este hombre, este ser humano en el universo? Em, a diferencia, por cierto, de algunas ideas anteriores que sustentaban este principio en la mera existencia humana, la Ilustración lo va a a centrar un poco, como he dicho, en esa capacidad del ser humano para razonar, para pensar de manera crítica. Muy importante la instrucción de la población, ¿no? Se consideraba que esa capacidad de razonar, esa capacidad transformadora de la razón, debía ser divulgada mediante la instrucción de amplias capas de la población. Esto es muy importante, que este conocimiento llegara a todas las capas de la población, a todos los estadios, ¿no? La burguesía y la aristocracia podían acceder a los libros, ¿verdad? Y a las enciclopedias, pero también realizaban reuniones privadas en las que se discutían sobre política, ciencia, filosofía, y así también fue como muchos medios burgueses se mostraron partidarios de las ideas ilustradas. A partir de ahí, cuando se empieza a combatir, eh, eh, a combatir o a poner en cuestión el poder político, el poder sobre todo que representaban los reyes, estamos delante de monarquías absolutistas y tal, muchos también se van a rebelar contra esto, eh, adhiriéndose a ese absolutismo monárquico y nace lo que se conoce como el despotismo ilustrado. Hay una crítica a la Iglesia. Se va a cuestionar, como hemos dicho, este poder de la Iglesia y también las estructuras sociales tradicionales porque ellos consideran que obstaculizan el progreso personal, la realización personal, el progreso social. Muchos ilustrados se van a identificar con una teología racionalista que vamos a ver la próxima semana que llamamos deísmo, pero otros van a promover también el escepticismo o el ateísmo. Y el rechazo del absolutismo. Hay un rechazo absoluto a esta postura absolutista y se propone el cambio, en cambio la defensa de las libertades políticas, de las libertades civiles. Esto va a traer como consecuencia el rechazo a los privilegios que tiene la aristocracia y los principios según los cuales existían derechos naturales que eran comunes a todos los seres humanos. De ahí la idea de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, que va a ser fruto y producto de este pensamiento ilustrado, de este pensamiento iluminista que estamos viendo. Lo vamos a dejar aquí por hoy. La semana que viene continuaremos hablando un poquito del deísmo y otras cuestiones interesantes. Así que muchas gracias a todos.